probabilidades. Cuando hablamos un ejercicio sin reemplazo, necesitamos calcular las combinaciones posibles. Pero en este caso, las combinaciones tienen que ser únicas, no se tienen que repetir. Entonces, ¿puedo borrar esta parte de acá? Entonces, voy a hacer el cálculo de la combinatoria. Si nosotros tenemos un N5 con dos muestras, borro esto. Fácil. Tenemos un N5 con dos muestras. Esto es igual 5 combinatoria de 2, 5 factorial sobre 2 factorial, 5 menos 2 factorial. Esto es igual a 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Simplificamos y esto es igual a 5 por 4 sobre 2 por 1 por 0 factorial. Esto se simplifica 1, 2, 0 factorial es 1 y esto me queda 5 por 2 igual a 10. Ahí ya teníamos, dice que vamos a tener 10 sujetos, 10 combinaciones. Entonces, voy a iniciar a hacer las combinaciones. Dice que el primero va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿con quién se combinaría el primero? Con X2. Vamos a combinar, vamos a hacerlo paso a paso. Sería X1 con X3, X1 con X4, X1 con X5. Ahora, X2 se va a combinar ¿con quién? Si ya está con X2, sería con X3, X2 con X4 y X2 con X5. Ahora, vamos con el otro. X3, ¿con quién nos combinamos? Sería X3, vamos a pasar aquí, sería con X4, porque con X2 ya está. ¿Sí? Fácil. Diga. Ya voy combinando. Ahora X3, ¿con quién? Con X4, X3 con X5, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta 1. X4 con X4 con X5. Y aquí terminan las 10 combinatorias, ¿correcto? Ahora, en ese mismo proceso yo tengo que hacer la ubicación de los datos que yo tengo, ¿correcto? Entonces, voy a proceder a borrar esto de acá, ¿correcto? Entonces, borrando este proceso, continúo armando lo que es la base de datos. Y me dice la base de datos. Comienzo acá. Me dice acá, voy a tener 58, 64, 58, 66, 58, 57, 58, 65. Ahora vamos con este. 64 con 66, 64, 57, 64, 65. Ahora vamos con el otro proceso. Sería con este 66, 57, 66, 65. Y el último es 57 con 65.
Ahora, ya teniendo todo este proceso, si ustedes se fijan, ya teniendo este proceso, yo necesito calcular el promedio de esos valores. Hago el proceso de cálculo del promedio. Ahora, ¿qué va a pasar con la media poblacional? Hago la pregunta. ¿Qué va a pasar? Vamos a presentarlo para irnos para aquí. Página 19. Entonces, venimos nosotros en este proceso, va a variar en conforme al tamaño de los datos. Entonces, ahora estamos trabajando con una submuestra. Me regreso y voy a salir para irme al Excel. Entonces, aquí en Excel, yo vengo y voy a hacer otra tabla. Dentro de esta misma tabla, entonces voy a copiar mis datos originales. Voy a irme y voy a copiar el encabezado que yo tengo acá. Acá tengo un encabezado, que es este. Solo el encabezado voy a copiar. ¿Qué es esto que está acá? Esto es lo que necesito. Pego ese encabezado. Entonces yo necesito calcular mis muestras. Entonces, vino esto, valores de muestra, y aquí comienzo a darle 1, ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Cuántas veces X2? X2. X3, ¿cuántas veces? 2 veces. Y después viene X4. Y ya viene X. X2, X1, X2, X3, X4 y X5. X3, X4, X5, X4, X5, X5. Entonces, combino acá, voy a ponerle valores. Aquí voy a poner los valores de 58, 64, 58, voy a ponerlo los 5. 4, después sería 66, 57 y 65. Ahora vamos con el otro, sería 64, 66, 64, 64. Aquí sería 57, 65. y 65. El otro 66, 66, 66. Uy, no se puso. 66, Aquí sería 57, 57 y 60. 65. Y el último sería 57 y 65. 65. Ya teniendo los valores, me hice el proceso, y voy a calcular el promedio de ellos. Si igual, promedio, abro paréntesis y selecciono las dos muestras. Y aquí las calculo. Ahora me dice que encuentre el total de eso. ¿Cuánto es el total? Sería, en este caso, 620. Entonces, si ustedes se fijan, aquí va a tener la cantidad de elementos que tengo serían 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 elementos. Y aquí la media poblacional va a ser igual a que tengamos 620 entre ¿cuánto? Entre 10. Y me da exactamente 62. Ahora, necesito calcular mi varianza. Entonces, puedo calcularla para la varianza para cada una de ellas, que sería, si ustedes se fijan, haciendo el recuento como hicimos anteriormente. Entonces voy a hacerlo como lo hicimos anteriormente. Entonces, me regreso. Como yo tengo aquí valores, yo puedo contabilizarlo directamente. Hagamos la frecuencia. Vamos a poner XY, que son mis casos. Voy a comenzar y voy a ordenarlo de menor a mayor. Copio. Y lo voy a pegar aquí al costado. Pegar y voy a ordenarlos. Por Z, edición, pegado especial, valores y números. Salud. Y aquí le doy la opción de ordenar datos, ordenar de menor a mayor. Y aquí yo puedo ya contabilizarlos. Y voy a hacer una tabla nueva. Entonces, ¿cuál es el mayor que yo tengo? El menor, 57.5. Después, ¿quién sigue? 60.5. ¿El otro quién sería? 61. Después, ¿quién sigue después? 61.5. Solo por una vez, 62, 64.5, 65 y el último, 65.5. Ahora, yo puedo contabilizarlos. Esto me dice que es un dato, este 1, este son 2, este 1, este 1, este 1, este es 1 y este es 1. ¿Correcto? Totalicemos, a ver cuánto es en realidad eso. Me tiene que dar 10. 9, falta un dato. 61. Son 2 datos. 2. 61 de 61.5 son 2. Y ahí ya tengo yo mis datos, correcto, que son 10. Ya teniendo esto, que es mi frecuencia, que es mis medias, y esto sería mi FI, yo vengo y procedo a hacer el cálculo conforme a la primera fórmula que yo tenía anteriormente. ¿Qué me decía la primera fórmula? La media menos la media poblacional. Estas son las medias menos la media poblacional. ¿Correcto? ¿Conozco la media poblacional? Sí. La media que tengo acá menos este valor. Aquí lo dejo fijo con F4 y arrastro. Lo centro. Después me dice que ese valor lo tengo que elevar al cuadrado. Pongo potencia, abro paréntesis, este valor, 1,2, cierro paréntesis, y arrastro hacia abajo. Centro. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me dice acá? Ya tengo esto. Este valor lo voy a multiplicar por la frecuencia que yo conté. FI por ese valor igual a este valor multiplicado por la frecuencia. Arrastro y totalizo.
52.5. Ahí estoy conociendo el total, pero yo necesito saber la varianza del... ¿Qué me dice la varianza poblacional? Que va a ser ese valor que tengo ahí dividido entre ¿cuánto? Entre 10. Pero en este caso, entre 10. Me da 5.25. Correcto. Entonces, ustedes se harán la pregunta, ¿por qué da 5.25 si estamos hablando para poblaciones finitas? Me regreso para acá. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos una varianza para poblaciones finitas. ¿Ya se fijaron? Entonces tengo que aplicar eso. Entonces me regreso para acá. Yo vengo y voy a verificarlo. Entonces yo vengo y digo, si ustedes recuerdan, conocíamos nosotros una varianza poblacional. ¿Cuánto nos daba? La primera era 14. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, sustituyendo, yo vengo y pongo N mayúscula y N minúscula. Ahora, ¿cuánto es N mayúscula? Ustedes recuerdan, teníamos 5. Esa era N mayúscula, 5 datos. Y la N minúscula, ¿de cuántos grupos era? De 2. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aplicando esa fórmula, entonces yo vengo y me regreso para acá y digo, si igual, abro paréntesis, este valor entre el valor de 2 multiplicado, abro otro paréntesis, doble, 5 menos 2 entre, ahora otro paréntesis, 5 menos 1. Y le cierro paréntesis y le doy enter. Y me da el 5.25. ¿Ya se fijaron? Y da exactamente lo mismo. Y de esa manera se hace con reemplazo y sin reemplazo. ¿Correcto? Me regreso al PPT. Si ustedes se fijaron, este proceso no es difícil, es fácil. Lo único es saber hacer los cálculos. Estos datos que yo tengo en Excel los puedo hacer en el SPSS. Yo les enseñé una técnica especial que era cuando teníamos datos, las tablas de distribución de frecuencia. ¿Se acuerdan que iba a hacer las tablas? Y teníamos que encontrar la varianza de cada uno de los datos. Lo veíamos con ponderación de casos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Ustedes vieron ponderación de casos, los que están nuevos conmigo. Eso es parte de la estadística descriptiva. La primera unidad, porque ellos lo vieron en la primera unidad, lo que era la ponderación de casos. ¿Podemos hacer ese cálculo? Sí, podemos hacerlo. Lo voy a explicar ahorita, por eso ya lo quiero, pero lo voy a hacer de nuevo. Eso es la estadística 1, primera unidad, estadística descriptiva. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos para ponderar esos casos, me regreso para acá, a esto, hasta acá, lo voy a copiar en el SPSS. Voy aquí al SPSS, abro una base de datos nueva y acá comienzo a copiar los datos. Voy a poner 2 a la vez para que me permita tener 2 a la vez. Voy a hacerlo un poquito para acá, ahí, y trabajo acá. Entonces, si ustedes se fijan, 57,5, el otro es 60,5, 61, 61,5, 62, 64,5, 62,0,
64,5, 65 y el otro era 65,5. Y aquí ya tenemos mi primer parte. Y esto sería mi frecuencia. Si ustedes se fijan, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Abro el SPSS y voy a declarar acá. ¿Se acuerdan que esto nosotros le poníamos como marca de clase? ¿Se acuerdan de eso ustedes? Sí. XY y le vamos a poner marca de clase. Y esto sería mi FI, que sería la frecuencia. Mi FI y le vamos a poner como frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahora, para poder calcular nosotros la varianza y la desviación estándar, lo primero que vamos a hacer nosotros, nos damos a datos, ponderar caso, ¿mediante quién lo ponderábamos? FI, creo. Mediante la frecuencia, le damos a aceptar y después me voy a analizar estadísticos, Frecuencias o descriptivos. podemos darle descriptivos o le damos exploratorio de un solo. Y acá vamos a introducir la marca de clase, le pido los estadísticos, aquí no me da el cálculo, nos vamos para atrás, sería para la parte de estadísticos, puede ser aquí en frecuencia, o nos vamos a hacerlo acá en esta parte, que era la parte de los descriptivos. Este para comparaciones de media, sería acá, descriptivos, introduzco la marca de clase, le doy opciones, la media, la desviación estándar, la varianza, solo eso, ahí, le doy, y la suma, continuar, aceptar. Y aquí ya me da el cálculo, si ustedes se fijan, 62, la suma 620, ¿se acuerdan de eso? La desviación estándar 2.41, porque aquí le traen la raíz, y la otra es 5.83, que viene siendo la varianza, pero le sacan las raíces, acuérdense de eso. Y de esa manera hacíamos el cálculo. Ahora, me regreso al PPT. Si ustedes se recuerdan, este proceso ya lo sabían anteriormente. Vamos al proceso de la distribución de proporciones, que viene siendo lo mismo de lo anterior, pero estamos hablando de proporciones. Entonces, me dice acá, me voy a la página 21, pero antes de entrar a esa parte, quiero hacer el recordatorio para que los señoritos de nuevos no estén tan perdidos para los muestreos, correcto, porque eso lo vamos a pedir más adelante. Entonces, voy a abrir una base de datos cualquiera de las que tenemos. Voy a irme a la parte de estadística del ciclo pasado. Aquí tengo todos sus archivos. Aquí, si ustedes recuerdan, teníamos lo que eran los famosos muestreos. ¿Lo ven? El comercial fue después de eso. Distribuciones. Fue antes de eso. Hicimos en clase. Bueno, ¿cuántos tiene? ¿No? ¿Cuántos datos tiene? No, vamos a abrirlo aquí. Aquí está. Si ustedes se fijan, tenemos esta base de datos. La base de datos puede ser un descriptivo para que ustedes tengan una idea por niveles. Estadístico descriptivo. Tenemos 383 datos. A los que no estuvieron conmigo, tenemos 383 datos ahí. ¿Ya se fijaron? En este proceso, los que no estuvieron conmigo, para hacer el recordatorio, porque esto es muestreo, es la base para lo que vamos a comenzar a ver nosotros ahorita.
En este proceso nosotros teníamos fórmulas para calcular la muestra. ¿Se acuerdan de eso? Una de ellas teníamos que n era igual a n p por q dividido entre n menos 1 por el error al cuadrado más p por q. Esa fue la primera fórmula que yo le di. Dimos una más corta. ¿Cuál era la fórmula más corta? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que era n cuadrado n sobre n menos 1 por el error más 1. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Y también di otra que era con z. N era igual a n p por q por z al cuadrado sobre n menos 1 por el error más p por q por z al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Eso lo vimos en el ciclo pasado. Entonces, si nosotros teníamos 283 y n grande era 283, necesitamos conocer una n pequeña. ¿Se acuerdan de eso? La n pequeña. Entonces, recordando, yo le hice una tabla en Excel donde solo introducíamos ¿qué? Los valores. Voy a buscarla para abrirla ahorita. Ahí yo tengo una base de datos en el SPSS como esta y me dicen que calcule un muestreo aleatorio simple. Hago la pregunta, ¿se puede hacer? Sí. Lo hacemos de la siguiente manera. Primero que yo tengo que hacer hoy, a datos, seleccionar casos, y aquí yo pongo, mediante un muestreo de casos, pongo establecer cuántas necesito yo de esas 283. ¿Cuántos casos? Exactamente. Los primeros, ¿cuántos necesito yo? 166. ¿De cuántos casos? De 283. Continuar, pero acá yo necesito que me guarde esa nueva base de datos. ¿Y cómo me lo hace? Aquí y le pongo acá. Datos, y le voy a poner en guión bajo MAS, muestreo aleatorio simple. Correcto. Le doy aceptar y aquí me va a generar una nueva base de datos. Y ahora, ¿con cuántos datos me lo va a generar? 166. Con 166. Y me lo selecciona aleatoriamente. ¿Quiero ver? Aquí está la par, aquí lo tengo. ¿Quiero ver? Y esta que está acá. Ahí. Ahí está. Y aquí está, miren, 166. Ahí está, 166. ¿Habían hecho eso, señoritas? ¿Detrás? No. Y de esa manera después nosotros hacíamos una prueba estadística que era calcular la varianza y la desviación estándar ¿de qué? De esa muestra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos íbamos para hacerlo? Nos íbamos a analizar estadísticos, podemos irnos acá, comparaciones de media, veamos acá, podemos hacerlo por comparaciones de media, introducimos en base a lo que vamos a hacer. Podemos hacer la talla en base a quién, a solo la talla, o podemos hacerlo en base a al número de escuelas, por ejemplo acá, y le doy opciones. Aquí en opciones quito la media, la desviación, el número de casos, la desviación estándar, calculo la varianza. ¿Qué más podemos calcular? La mediana, si eso es necesario, lo ponemos y le damos a aceptar. Aceptar. Aquí automáticamente el SPSS ya me manda una salida. Y aquí ya me calcula, para las dos secciones que tengo ahí, me da el cálculo de la media, la desviación estándar y la varianza y la mediana.
y ahí hice mi muestreo aleatorio simple. Ahora, ¿podemos hacer el estratificado? Sí. Con la misma población que yo tengo, puedo hacer un muestreo estratificado. Eso varios grupos lo expusieron, pero voy a recordarse. ¿Cómo hacemos un muestreo estratificado? Me regreso a la base de datos original. Teníamos una base de datos original, que es la primera, y entonces yo necesito, en este caso, a esta muestra que yo tengo, que es la que encontré, le mando a calcular por secciones. Aquí viene y me calculó las secciones. O por año, hagámoslo por año. Le pongo acá, estadístico descriptivo, y ahí me pone los años. 41, 32, 40, 35 y 18. Entonces, yo puedo sustituir esos valores para hacer el muestreo estratificado. Me voy a la base original. ¿Qué me dice la base original? Que es la primera. Me voy a analizar muestras complejas y me voy acá a seleccionar una muestra. Correcto, señorita. Y le doy acá. Aquí me dice, le doy un nombre, examinar. Aquí voy a ponerle un nombre del archivo. Voy a ponerle datos, guión bajo, muestreo estratificado, y le pongo la fecha de ahora, 18/08/2025. Sí. Le doy guardar, le doy siguiente. Aquí introduzco lo que yo quiero que le haga. Como yo no quiero que lo haga por año de estudio, introduzco el año de estudio. Le doy siguiente, muestreo aleatorio, ¿de qué tipo? Simple, que es el primero. Le doy siguiente, y aquí definir valores desiguales por cada estrato. Y aquí yo necesito tener los valores que tenía en la salida anterior. Me regreso a la salida. ¿Y qué valores tenía yo acá? Voy a cancelarlo para copiarlo, porque si no, no me permite. Cancelar, porque sí. Me voy para acá y voy a copiar esto en ese para poderlo tener copiado especial. Le doy guardar, aceptar. Me voy aquí al Excel y voy a guardar eso en una hoja nueva porque no quiero combinar con el ejercicio anterior. Entonces, voy a usar estos valores que tengo acá. Los copio y me voy al SPSS. Aquí vengo y le digo analizar muestras complejas, seleccionar una muestra. Como ya tenía un archivo que voy a guardar acá, me había puesto con fecha de ahora, no me lo guardo porque no. Aquí sería datos, guión bajo, muestreo estratificado, guión bajo, le pongo la fecha 18/08/2025. Le doy guardar, le doy siguiente, introduzco por años, le doy siguiente, definir por estratos desiguales, y aquí pego mis estratos. ¿Ya se fijaron? Le doy continuar, le doy siguiente, y aquí le doy una base de datos nuevo. Sería datos ME, y le pongo la fecha de ahora, 18/08/2025. Y le doy siguiente y le doy finalizar. Aquí automáticamente el programa ya me mandó un muestreo estratificado, ¿se fijaron? Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer yo? Necesito solo mandar a escribir los datos. Si ustedes se fijan, le pongo acá de escribir y me regreso a la base de datos. Acá. Y aquí ya me lo da completo los 166. Ahora
yo puedo hacer un análisis de estos datos que están acá. De esto puedo mandar a hacer un descriptivo, analizar, estadísticos, puedo darle acá, estadísticos descriptivos, introduzco mi variable que yo quiero, la talla, por ejemplo, doy opciones, marco las opciones, continuar, aceptar. Y aquí ya me manda un descriptivo de los 166. La media y la desviación estándar, aplicando un muestreo estratificado y a la vez un muestreo de apoyo simple. Y podemos hacerlo por el estratificado que tiene, por cada nivel hace un cálculo de fórmula y se va aplicando, porque eso lo vimos en su respectivo tiempo, en el semestre, en la clase pasada, o sea, en el curso pasado. ¿Se acuerdan, jovencitos? O sea, esto no es difícil, es fácil. Lo único es que tienen que ir recordando la mente de lo que veníamos haciendo en las exposiciones y todo. Porque había unos tomes de ustedes que trabajaron muy bien. Ahora no me digan que solo pasaron por leer la clase. Entonces me regreso al PPT. Este es un recordatorio para que se dé una idea a los muchachos anteriores, o sea, los nuevos, que sí se puede aplicar los diferentes tipos de muestreo en el SPSS. Y ustedes ya están preparados para eso. ¿Correcto? Entonces, me regreso al PPT. Aquí, en la página 21, ¿qué me dice acá? Distribución de la proporción de muestras en el muestreo. Cuando hablamos de proporciones, estamos hablando de probabilidades. ¿Se acuerdan de eso? De las probabilidades, proporciones. Las probabilidades se pueden demostrar en números porcentuales, decimales o fracciones. ¿Se acuerdan de eso? Partiendo de ahí, me dice que la media de una proporción estimada va a ser igual a P. Me dice. Seguidamente, me dice lo siguiente. Una distribución de este tipo indica cuán probable es un conjunto particular de proporciones muestrales, dados el tamaño de la muestra y la proporción de la población. Cuando el tamaño de la muestra es 20 o menos, la probabilidad para los diferentes resultados posibles se puede obtener directamente de la tabla de la probabilidad binomial. ¿Se acuerdan que les enseñé con la prueba binomial? Lo hacíamos en Excel y lo hacíamos con una tabla. Les enseñé una función que se llamaba prueba binomial, distribución binomial en Excel. ¿Se acuerdan de eso? Seguidamente, la distribución de muestreo, dice aquí, siempre es igual a la proporción de la población. Si P, que es la proporción estimada de éxito, es una muestra aleatoria en caída de una población en la proporción de éxito en P, en ese caso la distribución P estimada es el muestreo que tiene una media P, es una proporción. Después me dice que vamos a tener una varianza. Dice que la varianza de P estimado va a ser a P1 menos P sobre E. Y ahí se vuelve de nuevo al teorema del límite central. ¿Se acuerdan ustedes cuando miramos la prueba Z, la distribución normal estándar? Que eso fue la unidad después del muestreo. ¿Se acuerdan de esa? La distribución normal estándar. ¿Puedo borrar acá? Ok. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Eso es para poblaciones grandes, o sea, N mayores que 30, porque este es poblacional. Muchos libros la colocan de esta manera: X media menos mu sobre sigma. ¿Sí? Hay otros libros que yo he leído, también lo hacen de esta manera: XI menos mu sobre sigma. Cuando hablamos de poblacionales,
En este caso, vamos a trabajar con esta que está acá. Esto que está acá. Pero, en los procesos, ¿qué me dice? Que cuando nosotros tenemos una poblacional, esto es igual a sigma raíz de n. Eso es para poblaciones grandes. Pero cuando hablamos de poblaciones finitas o pequeñas, sigma x es igual a sigma raíz de n por n menos n pequeña sobre n menos 1. Solo se hace la sustitución. Pero, ¿qué sucede? Ahí viene el punto. Cuando nosotros hablamos de proporciones, se aplica la regla de la distribución binomial. Dice que la distribución binomial, su media es NP y su varianza es P por 1 menos P, supuestamente. Entonces, partiendo de ahí, sobre N, voy a hacer la operación matemática. Dice que la operación matemática es la siguiente. Voy a borrar esto de acá. Tenemos una Z, esto es igual. Vamos a tener una proporción, que es la proporción estimada, o sea, P estimada. Muchos libros salen así con un gorrito. Menos P sobre, me dice aquí, sigma P. Pero sigma P, sustituyéndolo, es igual a P gorrito menos P sobre la raíz de P por 1 menos P sobre N. Eso es cuando estábamos hablando de poblaciones grandes. Pero para poblaciones pequeñas, la fórmula sería la siguiente. Z es igual a P bonito menos P grande sobre la raíz de P menos 1 menos P sobre N por la raíz de N menos N pequeña sobre N menos 1. Y estas son las dos fórmulas. Ahora, esta P que yo tengo acá, esta P siempre me la van a dar, que es la P de la P grande de la prueba. Continúo. Y aquí ya viene lo que es P estimado. Proporción muestral, sea X el número de éxito de una muestra binomial de N observaciones cuyo parámetro P, ya lo pasé, el parámetro es P. El parámetro es la proporción de miembros de la población que tiene una característica de interés. ¿Cuáles son las características de interés? Son los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Puede ser una medición de cualquier tipo. Puede ser talla, peso, edad, color de la piel, etc. Son parámetros. Y acuérdense que la palabra parámetro es lo mismo que característica. Siempre eso le sale en la sopa, aquí donde sea. Continúo. Dice así, X es la suma de los conjuntos de n variables aleatorias per Bewley, independientemente de cada una de las cuales tiene una probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito ya la conocemos. ¿Podemos conocer la probabilidad de fracaso? Que es 1 menos P, ¿correcto?
Por tanto, P estimado es la media de un conjunto de variables aleatorias independientes y se aplican los resultados que hemos obtenido en los apartados anteriores. Para las medias muestrales, además se puede utilizar el teorema del límite central para obtener que la distribución de probabilidad P estimado se puede recoger como una variable aleatoria que se sigue la distribución normal. Eso fue un caso del examen, ¿te acordás, señorita? El caso del examen cuando lo hacíamos con la distribución normal. Que la distribución binomial llega a ser una distribución normal. Eso fue un punto del examen. Que ella me lo preguntó, fue la única que me preguntó y nos sentamos ahí afuera del puntazo. Continúo. Y aquí ya viene un resumen de las fórmulas. La media, mu, la varianza, para poblaciones infinitas, sigma sobre la I de n, y las desviaciones estándar para poblaciones finitas, sigma raíz de n menos n pequeña sobre n menos 1. Las proporciones, aquí ya me da p, sigma p, y la sigma p para poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Y para número de ocurrencia, n por p, sigma np, y después me dice la raíz de np, 1 menos p. Y después se aplica sigma np, la raíz de np, 1 menos p, y el factor de corrección que es n menos n pequeña y n menos 1 en términos de raíz. Eso el ciclo pasado yo le hice un formulario, creo que venían todas esas fórmulas. Pero ahora estamos haciendo énfasis porque es esa parte de lo que vamos a ver. Continúo. Y aquí ya viene el primer caso. Dice así: de un proceso para llenar botellas de soda presenta una producción promedio en la que el 10% de las botellas no están completamente llenas. ¿Qué pasa? Supongamos que tenemos un proceso de llenado de agua. Y eso va en teoría de cola, va en una banda. Y entonces eso pasa y va llenando. Tiene una máquina que eso va rellenando cualquier bebida hasta cierto nivel. Pero muchas veces esas máquinas con el uso generan un defecto. Y el defecto es que puede ser un nivel arriba del rango o un nivel abajo del rango de llenado. ¿Correcto? Entonces me dice que el 10% de las botellas no están llenas completamente. Llenas. Si mediante este proceso se selecciona al azar una muestra de 225 de un lote de 625, ¿qué tipo de fórmula voy a usar yo ahorita? De las que tengo ahí. Si ustedes se fijan, me dicen que es tengo un lote de 625, pero de las cuales tenemos 225. ¿Correcto? Entonces, en este caso, vamos a utilizar para poblaciones finitas. Porque si solo me dan un n, es para poblaciones infinitas. Que no se le olvide eso. Te dan 2n, poblaciones finitas. 1, población infinita. En este caso, tenemos el valor de P estimado y tenemos el valor de P. Él me da de un principio me da el valor de la proporción, que es el valor del problema. ¿Puedo borrar eso para poderlo resolver? ¿Cuál es la probabilidad que la proporción de la muestra de la botella parcialmente llena se encuentre en un intervalo? ¿Cuál es el intervalo que me da? Entre 9% al 11%. ¿Qué más me da? Quiero ver qué más dice. En este caso, como él me está dando un intervalo, podemos resolverlo de dos maneras, pero la manera más práctica es aplicando el teorema del límite central, porque dice que se distribuye, en este caso, un proceso para llenado de botellas de soda presenta una producción promedio en la que el 10% de las botellas no están completamente llenas. Si mediante este proceso se selecciona una muestra aleatoria
al azar una muestra de 225 botellas de un lote de 625, ¿cuál es la probabilidad de que las proporciones de la muestra de botellas parcialmente llenas se encuentren en ese intervalo? Entonces, comienzo a detallar. Como aquí yo tengo dos valores, aquí voy a detallarlo así. X1.09 y X2.11. Para ello, en el proceso, estos son los datos, necesito, primeramente, con la fórmula que voy a usar, fórmula. En la fórmula, como es una población pequeña, usaría esta que tengo acá, ¿correcto? Entonces yo me digo, el teorema del límite central, P estimado menos P sobre sigma P, ¿correcto? Pero aplicando ya, primeramente tengo que calcular esta parte de aquí abajo, que es la sigma P. La sigma P, solución. Sigma P estimado es igual a, me dice así, la raíz de la P de la proporción, que es esta que me está dando, a 0.10 por 1 menos 0.9, menos 0.10, perdón, sobre el valor de n pequeña, que es 225, por, ahora el término de raíz ahí, voy a borrar esto de acá para que me alcance,